Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre Celestial, qué bueno, Señor, es leer tu palabra. Qué bueno es disfrutar, Señor, de estar en comunión con nuestros hermanos, participar de este servicio que nos has permitido llegar. Pero en esta ocasión, Señor, también te queremos pedir el favor de que nos hables a través de tu palabra, que abra nuestros corazones. Y te pido, Padre, de manera particular que me uses. Tu siervo no es nada sin tu Espíritu Santo. Guárdame de hablar en la carne y ayúdame a hablar, Señor Dios, palabras que edifiquen a tu pueblo. Y si hay alguien en medio de nosotros que realmente no te conoce, que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. De verdad que esa es una de las escrituras más emblemáticas de la palabra de Dios. Y es bueno estarla repitiendo una y otra vez. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sin importar las veces que tú leas el mismo pasaje, siempre hay algo nuevo que aprender. Porque la palabra de Dios te habla. Y esa es la verdad. Hoy quiero hablarles acerca del tema la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Vemos este personaje en esta mañana, Nicodemo. Y si vemos el perfil de Nicodemo y vemos quién es Nicodemo, nos habla el versículo 1 que había un hombre de los fariseos. Este hombre era fariseo, o sea que pertenecía a la secta de los fariseos. Era una secta en medio de los judíos que se encargaba de enseñar la ley. Enseñaba al pueblo, a todo Israel. Enseñaban normas y reglas morales, cómo debían de vivir. Y aunque ellos eran atacados por Jesús como hipócritas, porque tenían la mala costumbre de poner cargas a otros que ellos mismos no cumplían, sin embargo, Jesús decía en otra ocasión que a los creyentes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque realmente tenían la palabra de Dios, pero no predicaban por el ejemplo, ni predicaban la parte espiritual de esas palabras. Nicodemo era uno de ellos. También nos dice el pasaje que estamos trabajando, el versículo 1, dice, un principal entre los judíos. Este Timoteo no era un cualquiera, era un maestro. Amén. Cuando la Biblia se refiere de un principal entre los judíos, está haciendo mención de un principado, de un concilio, mejor conocido, el Sanedrín. Y este Sanedrín era un equipo de 71 miembros que se encargaban de, por así decir, dirigir la nación. Y tenían poder político, tenían poder religioso, tenía un poder de mucha influencia en el pueblo de Israel. Hermano, gracias. Dios lo bendiga. También a la hermana que me trajo uno. Gloria a Dios. Me seco. No, está bien. Me las debo las dos. Gloria a Dios. Este hombre pertenecía a este órgano directivo de los judíos del Sanedrín. Decía que tenía poder civil, político y religioso y tenía una vasta influencia en medio del pueblo. Ya vemos el perfil de este hombre. Y dice aquí que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. El venir de noche tiene mucha implicación. Y yo entiendo que la implicación correcta y acertada de que él vino de noche era que viendo
quién era él como fariseo, como maestro, como un hombre de renombre en la sociedad, era muy delicado a la vista pública que él, como miembro del Sanedrín, se acercara a cuestionar, a preguntar y a decir esto de Jesús. Era bien peligroso, así que lo hacía porque se estaba escurriendo, se estaba escondiendo de lo que la sociedad podía decir. Quizá hay Nicodemos aquí con nosotros, que quizás públicamente no quieren aceptar y reconocer que necesitan a Jesús en sus vidas y por miedo no lo dan a conocer. ¿Qué pasó? La verdad es que todos aquellos que se acercaban a Jesús y pertenecían a la sinagoga, dice, no tienen que buscarlo, en Juan 9:22 con el ciego, ¿se acuerdan? Que cuando se acercaba a Jesús y le preguntaron ¿quién te dio la vista? Decía que fue Jesús y él fue el que me dio este milagro y si realmente, si no está Dios con él, no pudiera abrirme los ojos. Le dijeron, te vamos a expulsar porque has reconocido a ese hombre como un Mesías. Entonces, Nicodemo tenía ese temor y por eso fue de noche a encontrarse con Jesús. No era que quería estar tranquilo, como algunos dicen, esperando que Jesús tuviera su día completo para entonces hablar tranquilamente con él. No. Realmente tenía un estatus que proteger. Y eso es una gran pena cuando ponemos las cosas seculares por medio de las cosas principales en nuestra vida. Jesús es lo primero en tu vida. No te dé vergüenza buscar a Cristo Jesús. No te dé vergüenza buscar a Dios. No te dé vergüenza decir que necesitas a tu Salvador. Otra cosa que vemos es que Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, reconociendo él como maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía exactamente quién era Jesús. Reconocía que era el Señor, que venía de Dios. Reconocía que los milagros que hacía Jesús eran milagros verdaderos, no era un invento. Él lo podía confirmar. Si usted ve el capítulo 2, ese fue el primer milagro en este libro, donde dice que convirtió el agua en vino. En la boda de Caná no era una duda. Todo el que estaba en la fiesta en Jerusalén, pequeñita allí, en Caná, de Galilea, decía, eso fue verdad. Y él lo reconoció. Hermanos, muchos de nosotros reconocemos realmente quién es Jesús, que es el Salvador, que es el que cambia la vida, que es aquel que necesitamos en nosotros para dar pasos de fe, y sin embargo no venimos a él. Por lo menos Nicodemo vino a él con la inquietud. Ven a Cristo Jesús. Usted lo necesita. El conocimiento no basta, Nicodemo. No basta solamente saber que Él es el Maestro. Nicodemo, a pesar de todos sus méritos y logros y de toda información que tenía de la ley, vino a Jesús. Porque él sabía que en su corazón había una necesidad. Es posible que Nicodemo sí tuviera dudas de que a pesar de que humanamente hablando en cuanto a la ley lo había alcanzado todo, tenía un vacío que necesitaba ser llenado. Y ese vacío era Jesucristo. Jesús era la respuesta de Nicodemo. Por eso se acercó. ¿Sabe qué? Nuestro Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe la necesidad que realmente usted tiene. De que el vacío que hay en su vida y la posible baja que a veces nos dan en nuestros días, que decimos, yo tengo todo, pero ¿por qué que me siento que como que me falta algo? Ese algo no es algo, es alguien que te hace falta. Es Jesús en tu vida. Y tenemos que predicarlo de esa manera. En el versículo 3, sin Jesús escuchar una pregunta de Timoteo, decía que conocía sus intenciones como Dios. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo, hermano? Vamos a leerlo todos juntos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Es una extraordinaria declaración. Esta mañana
una de las cosas que yo quiero, mi hermano y mi amigo, que te metas en tu cabeza es esta declaración. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo hago una pregunta. ¿Realmente, hermanos, queremos ir al cielo? ¿Realmente quieres pasar eternidad con Dios, vida eterna, vivir para siempre con el Señor allá en los cielos? Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. No importa lo que usted piense o lo que usted haga, es imperativo que necesitas nacer de nuevo. ¿Estás batallando todavía, mi hermano, si a pesar de los años y el conocimiento que has adquirido, todavía te sientes que, yo no sé si voy al cielo cuando muera? Eso es una situación que usted debe arreglar. Si no resuelve si ha nacido de nuevo o no, y no lo confirma, es un asunto de preocuparse. Y a veces nos da mucha pena a nosotros tener que estarle diciendo a personas que dicen que tienen muchos años, ¿está usted seguro de que realmente ha nacido de nuevo? En el versículo 4, después de ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Debe decirle algo, mis amados hermanos y amigos. La palabra de Dios es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Mucha gente no entiende las palabras de Dios porque realmente no pueden. No pueden. Vamos a 1 Corintios para que usted entienda lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Nos enseña que las palabras de Dios son espirituales y se han de discernir espiritualmente. Dice, pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Y por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Nicodemo no discernió que lo que le estaba diciendo Jesús era algo espiritual. Él lo llevó al plano carnal y físico, pensando que era, ¿será que me voy a meter como grande al vientre de mi madre nacer? Oye, eso está como un poquito loco. Humanamente hablando es como loco, y es por eso que cuando hablamos de salvación, hablamos palabras espirituales, mucha de la gente que nos rodea no nos entiende y nos dicen, estos tipos están locos. No son locura, es que se han de discernir espiritualmente. Nicodemo no entendió la declaración, pensó de manera natural en el nacimiento físico, cuando un hombre de su voluntad engendra un hijo. En el versículo 5, vuelve otra vez a Jesús y le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, hermano, vamos a Juan 3, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue explicando nuestro Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En verdad, yo creo que todavía Nicodemo estaba, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué es nacer de nuevo? O sea, me dejaste igualito Jesús. Y quizás nosotros estamos así también. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Hermanos, nacer de nuevo se refiere al nacimiento espiritual. Cuando somos engendrados por la voluntad de Dios, cuando recibimos y creemos en el nombre de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que es nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 1, 12 y 13. ¿Qué es nacer de nuevo? Una cosa que no es entrar otra vez y nacer, es el nacimiento físico. Espiritualmente es cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y que por voluntad de Dios ocurre este milagro de nacer, pero espiritualmente.
Si lo tienen, hermanos, denme un fuerte amén para comenzar a leerlo. Amén. No quiero que se pierdan, porque eso es algo clave en medio de la doctrina. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento se refiere que cuando tú crees y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces no naciste como naciste físicamente de la voluntad de un hombre, de la carne de un hombre, carnal. Vas a nacer por la voluntad de Dios, engendrado del mismo Dios. Eso te hace su hijo. Amén, eso es lo que está diciendo. El nuevo nacimiento se refiere al nacimiento espiritual, una vez que ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a añadir más a este pasaje. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Tienen a 1 de Pedro 1:3? Dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacimos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nos hizo renacer, nuevo nacimiento. Es por voluntad de Dios, por su gracia, por su misericordia. Tito 1:3. Tito 1:3. Perdón, vamos a estar buscando la Biblia varias veces porque es uno de los temas más confusos cuando venimos al Señor. Tito 1:3. Perdón, Tito 3:5. No las notas, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una renovación por el Espíritu Santo. Dios te hace nacer así como naciste físicamente, pero es espiritualmente. Es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hemos escuchado mucho esa palabra, pero es necesario. O sea, es imprescindible que tengas que nacer de nuevo. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer moral ni religiosa, o el conocimiento que has adquirido con los años. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Nicodemo tenía años como principal en Israel, años como maestro. Eso no le daba la garantía de que podía ser salvo. Ayer o antes de ayer escuché un testimonio de un hermano llamado Cortés en Texas. Él narró su historia como un niño que nació en la iglesia. Un niño que era de los que se quedaba a dormir porque los padres se quedaban completamente el día en la iglesia en cosas. Después del servicio se quedaban sirviendo como hacen uno de los niños, de nosotros. Que a veces estamos aquí, nos vamos hasta tarde. Él creció como un niño de iglesia. Luego creció, fue instruido, era de la escuela dominical. Comenzó después a aprender a usar instrumentos, tocaba en la iglesia, después fue director del coro y comenzó a subir y tener una vida religiosa, por así decirlo, perfecta. Pero nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Trabajó, le fue bien, prosperó en la vida como profesional, se fue a vivir a Hawái, ahí entendía que era como el cielo, decía él.
y que le estaba yendo bien, pero a la edad de 70 años, óigame bien, después de nacer en la iglesia, de cantar, alabar a Dios, conocer todas las historias bíblicas, pertenecer a una familia cristiana, porque una iglesia, una buena iglesia donde él estaba, después de 70 años, de repente un hijo le dijo, usted tiene que nacer de nuevo. Mira, muchacho, ¿qué es lo que me estás diciendo? Yo con más años que tú, yo te llevo a la iglesia a ti. Tiene que nacer de nuevo. Esto retumbó su corazón y comenzó a ser honesto consigo mismo, diciendo, realmente solamente fui fiel a la iglesia, pero no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y tenía muchos pecados ocultos. Y tenía mucha confusión en su corazón. Y al final, cuando vio las palabras de Dios, clamó con su corazón que era pecador y entregó su vida a Cristo como Señor y Salvador. De esto ya hace 10 años. Él tiene 81 años y este es el testimonio que da a muchas de las personas que piensan que porque están en la iglesia, porque tienen una familia cristiana por años o porque están participando en algún ministerio, piensan que por eso han nacido de nuevo, pero no. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo te hago la pregunta, si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a la iglesia. Y no es cuestión tanto de engañar como una intención. Puede ser que tengas una confusión pensando que haciendo eso, naces de nuevo. No, nacer de nuevo es una renovación, es un cambio de muerte a vida. Es un cambio poderoso que Dios nos da. Vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto, ¿lo tienen, hermanos? Subráyelo, dice, de cierto, o sea, de verdad te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un misterio grande esto. Nacer de nuevo. Es muy probable que la razón por la cual no tengas el ánimo para servir, que la razón de que a veces te cuesta venir a la iglesia, que si no te llamas, si no te despiertas, no tienes la sensación y el deseo de venir, es porque realmente no has nacido de nuevo. No puede ser, hermanos, cada quien que tuvo un encuentro personal con Jesucristo salió totalmente diferente. Jesús le decía, oye, no hables lo que te he hecho. No se podía callar. Cuando alguien venía y era salvado por Jesucristo, tenía que decir, Él me salvó. Yo estaba perdido y Él me liberó. Yo estaba atado a un pecado que no podía quitarme de encima y se lo entregué a Él, le pedí perdón, me arrepentí y Él me cambió. Hay un cambio. Y eso se nota a través de tu conducta. ¿Realmente has nacido de nuevo? Es un cambio de muerte a vida. Quiero explicar algo que dice acá en el capítulo 3. Dice, el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esta ocasión no se refiere al bautismo, porque el bautismo no te salva. No te salva el bautismo. Mucha gente piensa que se quiere bautizar por el hecho de que es como esa agua, es como que en esa agua física tú te metes y esa agua te quita todos los pecados. Hay gente que dice, dejaste los pecados en el agua cuando te bautizaste, como pensando de que el agua... El bautismo es un acto de obediencia. El mismo Jesús se bautizó. Dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no era pecador para bautizarse y ser salvo por causa del bautismo. Entonces, el bautismo no es un requisito para salvación. Sin embargo, es creer en Cristo
como el único que te salva. Eso es lo que te va a salvar. Alguien una vez me contradijo en esto, y a mí me gustaba hacer mucho debate, me gustaba estar siempre de cabeza caliente. Cuando leía la Biblia, yo quería encontrarme con alguien para debatir o decirle y manifestar. Eso es un asunto de la carne, eso no se hace. Eso no se hace. Hágalo con humildad y trate de que la persona entienda. Me dijo, sí, el bautismo sí salva. Yo te digo que no. Y yo te pregunto, ¿y tú tienes pasajes de eso? Y yo le digo, claro que sí. El ladrón en la cruz, cuando él creyó en Jesucristo, como que va al cielo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo bajó de la cruz para bautizarlo, entonces lo volvió y lo clavó para que vaya al cielo. Claro que no. Pero Jesús es Dios. Ahora, enséñame un pasaje donde una persona que no se bautizó se perdió. No me lo encontró. Yo sé que es un poco confuso y no es el tema de esta mañana, pero realmente cuando habla aquí del agua, nacer del agua, es porque en el Antiguo Testamento, pongan atención por favor, en el Antiguo Testamento casi siempre cuando se habla en el sentido del agua, es un asunto figurativo que se refiere a una renovación espiritual, un lavamiento espiritual. Y cuando se mezcla con el Espíritu, es con esto mismo, hablando del nuevo nacimiento. Hace referencia a eso. Vamos a Números 19, 17 y 19. Números 19, 17 y 19. Aquí dice, Números 19, 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Es un cuadro de limpieza. Si nos vamos otra vez a otro pasaje del Antiguo Testamento y nos vamos a Isaías 44, 3 y 5, Isaías 44. La palabra de Dios dice en Isaías 44, 3 y 5, porque yo derramaré aguas sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando dice nacer del agua y del espíritu, habla de acerca de una limpieza, una renovación en el espíritu. Es el nuevo nacimiento que ocurre cuando creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por último, en el Nuevo Testamento es lo mismo. ¿Qué es el agua en el Nuevo Testamento? ¿Qué representa entonces? El agua es como un ente de limpiarte. Es un símbolo, no es un asunto, es un asunto figurativo. No es que vas a buscar agua de Jordán bendita y cada vez que tú pecas te vas a bañar con ella. No es eso. Es que representa el agua porque tiene un significado. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27.
Efesios 5, 26 y 27. Hermanos, yo me quedé fascinado al recordar estos principios, porque a veces cuando yo era nuevo creyente que leía estas cosas decía, wow, pues yo no entiendo esto, ¿a qué se refiere? Y de verdad venían muchas ideas a mi cabeza en cuanto al significado de ciertas cosas, pero al estudiarlas profundamente te das cuenta, wow, todo está engranado, todo está como un conjunto. Efesios 5, 26 y 27 dice la palabra del Señor. En el contexto del matrimonio y la iglesia, ¿verdad? La analogía dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del o sea que la palabra simboliza el agua simboliza la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es la palabra purifica, limpia, santifica. Eso el mismo Señor lo decía y lo enseñaba. No tienen que buscarlo. Pero en aquella oración de Juan 17:17, él, hablando de sus discípulos, orando al Padre Celestial por sus discípulos, le decía en el 17:17, santifícalos en tu verdad, o sea, límpialos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el agua representa la palabra, y con la palabra te santificas. Para nacer de nuevo se necesita la palabra de Dios predicada. Palabra de Dios predicada. Jesús le decía a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te habla cuando tú hay algo que estás mal. Cuando estás en la predicación, que se está predicando la palabra, es una manera de limpiarte y buscar en ti a través de la palabra aquello que a Dios no le agrada. Eres santificado. Por la palabra de Dios eres justificado. Por la palabra de Dios eres perdonado y tus pecados son limpiados. Dice la Biblia que si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de todos tus pecados y confesares, Él te perdona. La palabra de Dios tiene que intervenir. No es solamente algo de un hecho. Los hechos no te pueden salvar. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es increíble cómo puede todo congeniar con la palabra de Dios. Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Perdón, hermanos, estamos buscando pasajes que den más luz todavía a lo que estamos enseñando, para que entienda que no es un asunto de invento o algo que realmente se está diciendo por decir. Debes nacer de nuevo y tiene que intervenir la palabra como agente limpiador. Y esta palabra, agua y espíritu, van juntos. Romanos 10. Mira qué dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? 10. Dice 8 en adelante. Hasta el 11 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Naciste de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Hazte la pregunta. Sé honesto contigo mismo, porque dice la Biblia que si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No importa lo que hayas hecho, lo bueno que te creas. No importa que yo sea pastor, si no se nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuánta gente va a tener problemas un día que piensa que son salvos y el día de su muerte
despertarán en el infierno. ¡Qué tristeza! Eso duele. Eso duele en el alma. Por eso hay que predicarlo y enseñarlo que es necesario nacer de nuevo. Es imperativo nacer de nuevo. Vamos a nuestro pasaje inicial. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Señor, ¿qué nos está diciendo? Nos das más luz. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿De qué se refiere? Nacer la carne, nacer físicamente. 1 de Corintios 15. Espero que hayan aprendido, que estemos aprendiendo todos. Y vamos a leer desde el 44 hasta el versículo 48. Primera de Corintios 15, 44. Esto es un misterio. Nacido de la carne, carne es. Que el nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos nacimientos. Dos. Dice versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, o sea, el segundo Adán, espíritu vivificante. El primer Adán es el Adán físico. Ahora, el segundo Adán es nuestro Señor. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual celestial, tales también los celestiales. Lo primero es lo físico. Nacemos físicamente de nuestro papá y mamá, que son a imagen de Adán y Eva. Y esto es primero. Ahora, eso es carne. Eso es la carne. Obviamente que hace inclinación en la carne, también tiene traducción como la parte pecaminosa de nosotros. Y es por eso que dice en Romanos 5:12: asimismo como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en Adán, vamos a buscar el 15. ¿Qué nos espera en Adán? En la carne, físicamente hablando. 15:22. Primera de Corintios 15:22. En Adán, en ese nuestro padre terrenal, de donde venimos, dice en el versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que si tú naces una vez, muere dos veces. Y si tú de verdad nace dos veces, muere una vez. Es necesario nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo es el Espíritu de Dios en ti, al creer en Cristo como Señor y Salvador, dándote vida espiritual indestructible. Romanos 8:1. Qué bendición. Romanos 8:1. En Adán todos mueren. Hay una condenación en esta carne. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo hay vida. Romanos 8:1 es uno de mis pasajes favoritos porque me recuerda una ocasión, hasta de memoria me lo aprendí, el capítulo completo. Ahora pues, lo tienen todos. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bendito sea Dios. Es una grandeza la que tenemos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es bueno. Versículo 7 de Juan otra vez, ya vamos terminando finalmente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Te maravilles de que es así. Es verdad que comienzas en la carne, pero no vayas a terminar en la carne. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. No nos engañemos a nosotros mismos. Si no hemos nacido de nuevo, no veremos el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Creyendo en Jesús y aceptándolo, recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan su condenación, su condición espiritual y decidan arrepentirse, entregar su vida a Él, creer en Él como el que Dios envió para pagar por los pecados que usted y yo debemos morir. Pero lo cometimos nosotros. Él no debió morir, pero lo hizo para salvarnos. Yo te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Este pasaje de Juan 3:16 es a Nicodemo que se lo está diciendo. Eso que dijeron los niños en esta mañana, si usted ve más adelante, sigue trabajando y sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo Nicodemo, tienes que pasar por este que está aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Debes nacer de nuevo a través de Él. Dios quiere salvarte, salvar tu alma. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Otra vez, si tú murieras, ¿estás 100% seguro que vas a la gloria con Dios? Amén. No te vayas sin Jesucristo, porque si Dios te ha traído o has escuchado este mensaje, o por las redes sociales al momento de compartirlo, escuchas este mensaje y has estado confundido, no demores, porque supiste el día que naciste, pero no sabes el día que te vas a morir. El día que te mueres, no hay chance. Dios no puede ser burlado, esperar los últimos 5 minutos, hacer una oracioncita después que he acabado con el mundo completo, haciendo lo que te da la gana. Ay, me voy a arrepentir a última hora para librarme. Dios no puede ser burlado. Tienes que estar consciente de tu condición espiritual y hacer la oración. No es que Dios no sabe los últimos 5 minutos de tu vida, claro que sí, pero con un corazón genuinamente arrepentido. ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? ¿Hay alguien aquí así, no tengo que orar, que quiere entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador, y que diga, hermano, pastor, realmente yo soy Nicodemo? Yo soy Nicodemo, no sé a dónde va mi alma, a pesar de los años que tengo en la fe. Tengo testimonio de hermanos, después de 8 años, que le he tenido que predicar de nuevo, y no es una vergüenza. Este hermano de allá de Texas, hermano Cortés, no tuvo vergüenza después de 70 años reconocer que está mal, que estaba mal, que estaba viviendo una vida para la iglesia. Gente de iglesia solamente, de religión, y solamente andar con la Biblia abajo del brazo y luciéndose. Eso se puede hacer, se puede imitar perfectamente, pero si no nacieres de nuevo, el agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Que este no sea su caso, y si lo es, ponte en comunión con Dios, acércate a nosotros y tenemos la disposición de explicarte. Alguien aquí que quiera reconocer y quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo. ¿Hay alguien? Arrepiéntete. Hay alguien que dice, yo me quiero arrepentir de mis pecados, quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien? No te vayas, por favor, te lo pido.
Somos embajadores que rogamos a través de nuestro espíritu en Dios. Reconcíliate con Dios. No te vayas sin Cristo. Invita a la gente de tu casa a nacer de nuevo. Predique el evangelio. Comunique este mensaje de salvación. ¿Qué es lo que tiene que hacer principalmente la iglesia? Prepararse para salir al mundo a dar este mensaje de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén.